Y hermanos, estamos llegando casi ya al final de esta temporada, de esta estación de Epifanía. ¿Y por qué manifestaciones tan interesantes hemos visto del Señor? Qué poderoso se ha mostrado ante las naciones, ante los humildes, ante las naciones, ante sus detractores, ante los demonios, siempre haciendo temblar al Averno, como veíamos hace 8 días, y hacer huir al enemigo de delante de nosotros. Y hermanos, en la vida del cristiano, las manifestaciones de la gloria de Dios en su palabra y en su misericordia tienen también un impacto en, en nosotros, que nos alienta y que nos capacita a hacer su voluntad y a seguir con ánimo el llamado que nos ha dado. Y es que para eso se muestra el Señor ante nosotros, para lograr por su palabra hacer un cambio en la vida del cristiano. Y el Evangelio de hoy, que lo encontramos en San Lucas 5, los versículos del 1 al 11, nos presenta un momento muy importante en el ministerio de salvación de Jesús, por el que, bueno, aquí prácticamente está haciendo de su ministerio un estilo de vida participable por nosotros como seres humanos. Qué interesante, vean cómo el Señor, al abrir su ministerio para tener discípulos, hizo que nosotros como discípulos tengamos parte, tengamos responsabilidad incluso, tengamos un llamado compartido con el que Él, como nuestro Señor, tiene. Y hermanos, más que solo a invitarnos a participar en su ministerio, fíjense cómo esta apertura al público, por así decirlo, del ministerio del Señor hace que también nosotros aprendamos que el Señor Jesús, que nuestro Dios, es también Dios de nuestra vida diaria. Y esto es importante, no nada más es el Dios del templo, no nada más es el Dios del domingo, es el Dios de nuestra vida diaria. Fíjense cómo el encuentro casual, entre comillas, entre el Señor y los primeros llamados tuvo un impacto en la vida de ellos. Cómo este encuentro que se dio por situaciones laborales de ellos y ministeriales de él, en este caso, pues va a tener un impacto tan importante en la vida de los discípulos que la Escritura enfatiza ese encuentro cuando dice en el versículo 11, y dejándolo todo, le siguieron. ¿Qué pasó en la vida de los discípulos como para que dejaran todo y siguieran al Señor? Y es que, pues, vaya que fue distinto el final del día de trabajo que Jesús trajo para Simón y los otros. Fíjense cómo el Señor, de hecho, le da un extra de tiempo al día laboral que habían tenido ellos. Cuando Jesús llega a la orilla, como vemos en los primeros versículos, dice en el versículo 2 que ellos ya estaban lavando sus redes. Ese día laboral ya había terminado. Hasta allá había llegado y la actividad cotidiana de los discípulos, pues bueno, había llegado a su fin. Lo interesante es que no fue un final de jornada no fue un día de jornada exitoso, sino bastante escabroso. Y es que vean cómo la escritura nos describe no nada más pues desaliento, sino también posiblemente frustración en el corazón de los discípulos. Y eso lo vemos cuando San Pedro habla con el Señor Jesús. Y luego, aparte de eso, por si el final del día no hubiera sido frustrante y cansado, vean cómo, además de esto, el maestro que acaban de conocer, el rabino que acaba de llegar, junto con sus seguidores, de repente les dice que regresen al bote, que se esperen un momento con él, que lo escuchen todo lo que iba a hablar. Y luego en el versículo 4, por si no fuera suficiente, les dice, boga mar adentro y echad vuestras redes
para pescar. Después de todo, hermanos, ¿qué iba a saber Jesús de la pesca, no? Imagínense en el corazón de Pedro y los demás, ¿qué va a saber un rabino sobre la pesca? Y es que literalmente los rabinos se preparaban desde muy niños y ellos estudiaban, llevaban una vida académica muy distinta a la vida laboral, a la vida de trabajo que llevaban en este caso, los pescadores. ¿Qué va a saber un rabino sobre la pesca? Y hermanos, aunque no lo parezca, muchas veces nosotros tenemos preguntas parecidas porque nos preguntamos cómo hacer la conexión entre nuestra vida cristiana y nuestra vida laboral, entre la vida del cristiano y la vida del vecino, la vida del amigo, la vida del maestro, la vida del alumno. ¿Cómo hacemos esa conexión? O sea, ¿qué tiene de relevancia? ¿Qué lugar ocupa? ¿Qué trascendencia tendrá mi conocimiento de Dios en la vida diaria? ¿Qué va a saber Jesús de la pesca, no? Nos preguntamos si el conocimiento de Dios tiene cabida en las circunstancias que pasamos o si siquiera es posible vivir cristianamente en entornos que no nada más no son cristianos, sino que hasta son hostiles contra la fe del creyente. Y fíjense cómo lo expresa San Pedro cuando opina con lo que dice el Señor, a lo que le dice el Señor Jesús. Dice que respondiendo Simón Pedro le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Vean cómo en el entendimiento de San Pedro el mandato del Señor pues como que no cuadra con la situación que él está viviendo, no tiene nada que ver porque pues el rabino que no sabe nada le está diciendo que vuelvan a pescar. Aparte de esto en horas que no eran propensas para la pesca. Sin embargo, hermanos, fíjense lo que trajo el dicho del Señor. Si por obligación social, por presión social, obligación moral, o simplemente no tenía nada que hacer, vean cómo San Pedro dice: pero en tu dicho, pero en tu palabra, echaré la red. Y fíjense bien, muchas veces nosotros es necesario que nosotros lo hagamos. Señor, pues es que ¿cómo quieres que haga? ¿Cómo cristianizo esto? ¿Cómo aplico mi vida cristiana en esta situación, en este trabajo, en esta? Y muchas veces estamos quejándonos, estamos enojándonos, señores, que no se puede, señores, que no aplica. Pero qué importante es que por lo menos por obligación, por tradición o por fuerza, Señor, en tu palabra, en tu dicho, echaré la red. Y es que, hermanos, el Evangelio de hoy nos enseña que tanto en aquel día como en cada minuto de nuestra vida secular, por así decirlo, nuestro Salvador se presenta a sí mismo como el Señor de nuestra vocación, como el Señor de nuestra día a día. Y es que vean cómo es distinto este pasaje de los pasajes anteriores porque Jesús no está mostrándose, Jesús no está presentándose en el entorno de las escrituras, si ustedes se fijan. No está ni como cumpliendo profecías, no está ni explicando las escrituras, simplemente está interviniendo en el día laboral de unos pescadores. Y fíjense cómo la voz que estremeció a los demonios en la sección anterior, ahora en algo en apariencia intrascendente, en algo laboral, fíjense cómo va a probar tener un objetivo mayor que el simplemente bendecir la jornada de los pescadores. Y es que, hermanos, fíjense cómo por el hecho de que Jesús intervino en la jornada de los discípulos, el Señor afectó la eternidad de San Pedro, de Jacobo, de Juan y de todos los que iban a creer por la predicación de ellos.
Y hermanos, lo que el Evangelio nos enseña es que además de simplemente para bendecir el fruto de nuestro día, el Señor se entromete en el trabajo nuestro, y el Señor quiere entrometerse en nuestros trabajos, aunque a veces no parezca eh, lógico. ¿Por qué, hermanos? Porque incluso en esas situaciones el Señor puede hacer grandes cosas con situaciones simples y sencillas, con lo simple o lo especial, con lo fácil o lo complicado que sea nuestra vocación, nuestra vida laboral. Y es que fíjense, hermanos, esto es algo muy importante. Ni los magos ni los pastores habrían tenido acceso al conocimiento y a la eternidad del Mesías prometido si Jesús no se hubiera hecho un bebé, si Jesús no hubiera enviado a los ángeles, si Jesús no hubiera enviado la estrella, si Jesús no hubiera interferido en la noche laboral de los pastores, en los estudios de los magos, si Jesús no hubiera intervenido en nuestra historia humana. Y vean qué interesante, hermanos, el Señor Jesús, dice el credo, por amor de nosotros y por nuestra salvación, fue hecho hombre. Y es que aunque en apariencia esta es una situación laboral, ¿cuál es el objetivo que siempre tiene el Señor? Nuestra salvación. Y el Señor entró en Belén, en ese establo en particular, para llamar a los pastores. El Señor Jesús envió su estrella para llamar a los magos y el Señor interviene en nuestra vida diaria para fines mayores que lo que simplemente podríamos esperar en una jornada laboral común. Y hermanos, ustedes conocen a muchas personas o seguramente ustedes son fruto de que el Señor haya intervenido en sus estudios, haya intervenido en su trabajo, haya intervenido en su vida cotidiana y allí los fue a buscar el Señor. En mi familia, por ejemplo, mis tías eran maestras y no diré cuántas, pero sí varias personas conocieron al Señor en la escuela. Escucharon del Señor en el salón de clases. ¿Qué oportunidad, hermanos, habrían tenido esas personas si el Señor no hubiera entrado a su salón de clases? ¿Qué oportunidad hubiera tenido San Pedro, Jacobo y Juan si el Señor Jesús no hubiera pasado por allí y se hubiera subido a su bote y les hubiera pedido que siguieran trabajando? Y hermanos, lo más interesante es que si el Señor no hubiera entrado en nuestra historia, si el Señor no hubiera entrado en la vida de tantas personas, como dice por allí un cantito, nosotros no estaríamos aquí tampoco. Y vean lo importante y lo especial que es darnos cuenta que el Señor hace grandes cosas de cosas cotidianas. Que el Señor nos dio un niño nacido en Belén que se ha ido mostrando como Salvador. Que el Señor nos dio algo entendible, algo percibible, para que a partir de ello nosotros pudiéramos ser partícipes de lo que Él estaba preparando desde la eternidad. Y hermanos, fíjense cómo una situación tan sencilla, un milagro que ni siquiera fue el más grande del Señor Jesús, un milagro que ni siquiera fue el de los más sobresalientes en el ministerio del Señor Jesús, hizo que San Pedro se convirtiera en pescador de hombres.
Nosotros en nuestra vida cristiana, hermanos, qué fácil, en nuestra vida diaria, perdón, qué fácil nos olvidamos del Señor que nos ha llamado, qué fácil se nos olvida en quién es en que creemos. Pero fíjense cómo por esto el Señor entra en nuestra vida diaria, el Señor cambia nuestra vida en nuestro día a día, para que en esas pequeñas cosas en las que el Señor se entromete en nuestra cotidianidad, recordemos cómo el Señor entró en nuestra historia, entró en nuestra vida para cambiar nuestra eternidad. Y el Señor Jesús ese día no nada más les cambió el fruto de esa jornada laboral, les cambió la vida eterna a San Pedro y a los demás. Y vean cómo dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres, no porque le cambió la profesión a San Pedro, nada más. No porque Jesús allí le está diciendo muy bonito, mira, vas a dejar de ser pescador y ahora vas a ser predicador. No, hermanos, porque en esa frase el Señor Jesús también le está cambiando y le está dando un nuevo valor a la actividad que San Pedro llevaba, a la vida que San Pedro iba a llevar a partir de este momento. Y hermanos, cuando nosotros entendemos que incluso mi actividad diaria, que incluso cosas simples como mi trato, como mi vocación, que es la palabra que utiliza el doctor Lutero, puede ser usada por el Señor. Cuando yo entiendo que el Señor puede cambiar vidas a través de la vocación a la que me ha llamado, verdaderamente entendemos a qué se refiere el Señor cuando dice que seremos pescadores de hombres. Seguimos siendo pescadores, pero ahora de hombres. Y le da una nueva vocación de tal manera que yo ya no soy maestro nada más, sino que soy un maestro cristiano, sino que a través de mí el Señor puede entrar en la cotidianidad de otros, a través de mí el Señor puede entrar en la vida de mis alumnos, por ejemplo, para cambiar la eternidad de esas personas que de otra manera no lo conocerían. E igualmente con nosotros, con cualquiera que sea nuestra vocación, si el Señor, a través de bendecir nuestro bolsillo, nos recuerda cuánto nos ha bendecido en vida eterna, cuánto más su palabra, a través de nuestra vocación, no podrá también cambiar la vida de los que no lo conocen. Y hermanos, el Señor también, para terminar, el Señor también arregla nuestros problemas laborales, como lo hizo en aquel día. El Señor también arregla nuestros problemas familiares, nuestros problemas diarios, para que a través de esas pequeñas cosas recordemos cómo el Señor arregló nuestra eternidad, cómo el Señor arregló nuestra espiritualidad y cómo así como interviene y responde a nuestras necesidades humanas, Él ya respondió y Él ya ha tenido cuidado del futuro que nos ha preparado en la eternidad con Él. De manera que como los 12 hermanos, aprendamos nosotros también este nuevo significado de nuestro día a día, esta nueva esperanza, este nuevo valor que el Señor le da a nuestra cotidianidad y sigamos caminando día a día con el Señor hasta el día en el que Él nos lleve a su lado. Gracias, Señor, te damos porque tú eres Señor de nuestro día a día, porque Señor, tú te manifiestas como el Señor de nuestro trabajo, el Señor de nuestra actividad, el Señor de nuestras diferentes responsabilidades y te damos gracias, Señor, que incluso en cosas simples como nuestro trabajo, en cosas simples como nuestra vida diaria, Señor, nosotros vemos que tú tienes un propósito grande, un propósito eterno, Señor, no nada más para nosotros, sino también para aquellos a los que nos has enviado. Y Señor, te damos gracias porque tú, Señor, todos los días entras en nuestra vida diaria para recordarnos cómo entraste un día en nuestra vida y en nuestra historia. Y te pedimos, Padre, que a través de nosotros, en nuestras diferentes vocaciones, en nuestros diferentes trabajos o actividades, Señor, tú también puedas entrar en la vida y en la historia, Señor, de otras personas y que así como San Pedro, Señor, puedan cambiar su eternidad para siempre. Padre, ayúdanos a dejar todo y seguirte,
de la manera en la que tú nos enseñas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.